El analista internacional Daniel Montoya. Milagros Santillán te saluda, muy buen día. ¿Qué tal, Milagros? Muy buen día. La primera charla que tenemos este año. Exacto. Un gusto, la verdad que, espero que tengamos un gran año, seguro. La verdad que recién decíamos fuera del aire que ya nos pasó todo, así que todo lo que viene es para arriba. Ya no pueden traccionar más para abajo, ¿no? Claro, nos hemos hecho que gigantes. Falta que caiga una bomba nuclear ya. Y bueno, no sé si bomba nuclear, bueno, lo tomamos con humor, pero nos ponemos serios. No sé si bomba, pero estamos ahí y es lo que vamos a tocar hoy, la temática que tiene que ver con esta agenda internacional de hoy que abrimos, y para entender las claves, para entender el conflicto entre Rusia y Ucrania, salimos un poco de toda la agenda epidemiológica y nos focalizamos un poco en estos dos países, y además también la intervención de Estados Unidos, de Europa, la cuestión que tiene que ver con la OTAN. Bueno, vamos a hablar un poco. Primero, te pregunto, ¿cuáles son las claves para entender este enfrentamiento entre Rusia y Ucrania? Sí, mira, antes que nada, Milagros, gracias por darme la oportunidad de hablar de este tema que quizás es el más apasionante de la política internacional. Sí, tal cual. Fíjate, digo, a ver, vamos un hito, por ejemplo, cuando uno habla de toda esa región de Ucrania, que por supuesto ahora hay territorios ahí en discusión, pero por ejemplo, uno habla de la conferencia de Yalta, donde se cierra el final de la Segunda Guerra, y está hablando de las costas del Mar Negro, que justamente están localizadas en un territorio que era parte de Ucrania, que es Crimea, que por supuesto después los rusos está ahora en discusión, o sea, ha tenido como una ocupación, y ahora es como un territorio independiente que forma parte de la Federación Rusa, pero esa zona es como que es donde han acontecido los principales acontecimientos del siglo XX. Otro hito fundamental, hay un pequeño poblado ahí que se llama Livadia, que es donde tenía la residencia de verano los zares rusos. A ver, ¿qué es? Digo, vamos poniendo por ahí el primer tip del tema fundamental, que Ucrania es el cordón umbilical que une a Rusia con Europa. En realidad, Rusia tiene dos cordones umbilicales que la unen con Europa, uno por el norte, que es con toda el área del Báltico, los países escandinavos, que hay una ciudad clave ahí, maravillosa, que también donde se han filmado tantas películas, que es San Petersburgo. Es una ciudad que está conectada, es como el gran mirador que tiene Rusia a Europa por el lado del norte, sobre todo con la Europa nórdica. Pero después, toda el cordón umbilical que une a Rusia con Europa es Ucrania. Entonces, pensemos que cualquier proyecto imperial, que los rusos siempre lo han tenido, más allá del hecho de que esté la Unión Soviética en pie o no, como no está ahora, digamos, cualquier proyecto imperial ruso que siempre es sostenido, sabemos el comportamiento y las conductas que tiene Putin respecto a muchos temas. Nosotros lo hemos vivido de cerca con todo este tema de la diplomacia de las vacunas. Rusia nunca ha resignado su proyecto imperial, y de alguna manera Putin representa políticamente en Rusia un liderazgo como que le ha devuelto a Rusia ese viejo orgullo y el hecho de poner de vuelta un proyecto imperial en pie. Bueno, Rusia siempre se vio como teniendo un proyecto imperial respecto territorial en cuanto a Europa. Entonces, Ucrania es el cordón umbilical, es la región, prácticamente hay dos estados ahí que son Ucrania y Bielorrusia, que son los dos estados que conectan a Rusia con Europa y son contiguos con Polonia, con Rumania. O sea, pensar, yo digo, para hacer una analogía, cuando los Estados Unidos hablan de América para los americanos, estamos hablando que el Caribe es la principal área de influencia americana y es un poco el cordón umbilical que une a Estados Unidos con Sudamérica. Bueno, Ucrania hace las veces de este cordón umbilical. Cuando si uno dice Europa para los rusos, bueno, Ucrania es el cordón umbilical y hace las veces quizás
a nivel territorial en un proyecto imperial como tienen los Estados Unidos acá en toda el área americana. Bueno, Ucrania hace las veces de ese territorio central para Rusia. Bueno, en la época, este era un tema olvidado y los rusos siempre nos lo hacen recordar, que obviamente cuando fue la disolución de la Unión Soviética muchos pensaron o pensamos que quizás que ese proyecto estaba terminado. Y acá estamos viendo cuáles son las columnas fundamentales que formaron parte de eso, que son, fíjate, los tres estados de nuevo que vuelven a estar en disputa, que son Rusia, Ucrania y Bielorrusia. O sea, son como los tres. Ucrania es el territorio que es el territorio económicamente y políticamente más poderoso después de Rusia dentro de lo que era la vieja Unión Soviética, y es un territorio que Rusia siempre ha tratado de domarlo. No es la primera vez, hubo episodios a principios de este siglo, alrededor del año 2004, donde también se vuelve de nuevo a repetir el mismo incidente, que son ocupación, despliegue de tropas, pero esto no es nada nuevo, Milagro. Ya hubo toda una cantidad de limpiezas étnicas, de invasiones de Rusia sobre Ucrania, justamente porque es un territorio que forma parte y nunca Rusia lo va a resignar, y por supuesto siempre van a tener esta puja porque tienen diferencias profundas que se remontan prácticamente al origen de los tiempos. Estamos hablando del siglo VIII, siglo IX. De Ucrania surgen todas esas grandes fantasías y toda la imaginería alrededor de, por ejemplo, todo ese tema de los cosacos, que los cosacos son, digamos, si uno piensa en términos de Occidente, representan a la cultura de Ucrania algo parecido a lo que son los cowboys en la cultura norteamericana, que son esos personajes independientes, duros, que tienen, por supuesto, libertad. Bueno, Ucrania siempre ha adherido a ese tipo digamos, de cultura, de imaginación política, y por supuesto esa lo hace estar distante de una cultura mucho más estatal, donde, por supuesto, se han hecho un montón de encuestas alrededor de los últimos años en Rusia, y por supuesto, digo, Rusia, más allá de la decadencia económica que ha tenido, siempre ha adherido a una cultura, por supuesto, donde el Estado está en primer plano, donde hay un proyecto, digamos, de tipo imperial, donde casi todas las cuestiones, digamos, pasan alrededor del Estado, y por supuesto eso choca con toda la cultura ucraniana, esta que te hablaba de libertad, de independencia. Y por supuesto, porque entran todos los países occidentales acá en escena. Cuando viene todo el escenario, todo el periodo de disolución de la Unión Soviética, por supuesto, Ucrania es de los países, por supuesto, con muchas capacidades políticas y económicas propias, y se lanza, por supuesto, a la aventura de formar, a diferencia de Bielorrusia, que es la república contigua y también quizás una de las más poderosas de la vieja Unión Soviética, Ucrania se lanza a la aventura de desarrollarse económicamente, y por supuesto Occidente pone un ojo en esto y empieza con el tema de empujar, celebrar tratados de libre comercio. Después, además, había un tema fundamental, Milagros, cuando fue la disolución de la Unión Soviética, 1/3 del arsenal nuclear que tenía la vieja Unión Soviética estaba estacionado en Ucrania. O sea, con la disolución de la Unión Soviética, Ucrania quedó en posesión del uno de los principales arsenales nucleares de la Unión Soviética. Eso lo hizo poner en su momento a la administración Bush. En aquel momento un ojo, por supuesto, siempre ha tenido una tensión muy grande, y después como que a través de tratados donde Ucrania fue aceptando desprenderse de esos arsenales nucleares, fue logrando colaboración de Occidente para irse integrando, y por supuesto, no vamos a ser tampoco inocentes. Había un ojo puesto, un interés, y hay un tema de interés estratégico permanente por parte de los países occidentales de que se desarrollen países, en lo que era la vieja cortina de hierro alrededor de la Unión Soviética, que se desarrollen países que sean prooccidentales. O sea, un poco quizás diríamos es como ir acorralando a Rusia
más del lado que Rusia termine en definitiva convirtiéndose en un actor regional más bien asiático. Bueno, eso choca, por eso decíamos donde empezamos, que respecto al tema de que Rusia nunca ha visto a Europa disociada de sus planes, y vemos la gran dependencia que tiene Europa. Todo el combustible, a ver, las casas, los edificios en Europa tienen calor durante los inviernos más crudos gracias a los combustibles que vienen de Rusia. Entonces, esa dependencia es imposible que la corte, y por supuesto Rusia siempre ha visto a Europa como parte, la ha querido traer, y por el otro lado es como que el juego de contrapoderes ahí a nivel del gran tablero estratégico internacional ha sido reforzar la independencia de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, es como reforzar la independencia de los países que están contiguos a Rusia, y es como acorralarla, limitarla a Rusia dentro de lo que es, digamos, el área más bien de influencia asiática. Así que lo que estamos viendo, yo te diría, Milagros, un poco, es quizás, de nuevo, es como una remake quizás de los episodios que hemos visto, por supuesto, en el siglo XX, alrededor de dos grandes guerras mundiales, que de alguna forma el choque entre una potencia imperial como Rusia, que más allá del hecho hoy de no actuar bajo la órbita de lo que era en su momento, por supuesto, de un proyecto imperial, yo te diría, de alcance global, como la Unión Soviética, de todas formas, Rusia de ninguna manera ha resignado, y sobre todo a partir de Putin, el hecho de tener una proyección imperial alrededor de Europa, y por eso te decía yo, Ucrania es fundamental en esto, porque en la medida que la influencia de Rusia sobre Ucrania no se concrete, obviamente que Rusia estaría perdiendo su cordón umbilical que la une territorialmente con Europa. Daniel, bueno, explicaste genial lo que tiene que ver con la cuestión también económica y de relaciones. Digo, en medio de esto, y haciendo, como bien decís vos, una remake de algo que ya se ha visto en la actualidad, ¿cuál es el posible escenario, digo, físico, bélico, de relaciones que pueden suceder, digo, en este 2022? ¿Cómo lo ves vos? Mirá, yo, a ver, creo que es muy... Vos sabés, hay algo importante acá, Milagros, para remarcar, es que en realidad yo te diría que siempre estuvo en guerra ese territorio, en el sentido que estamos hablando de un antecedente. Yo creo que hemos hablado en alguna oportunidad del tema de un escenario de guerra híbrida. O sea, en realidad este fue uno de los primeros ensayos, experiencias alrededor de estas guerras que combinan algunas herramientas, algunos elementos de tipo, yo te diría, de guerra tradicional, con todo este tema de esta nueva generación de guerras donde vos haces uso intensivo de la tecnología, ataques a centros de datos, hackeo, el tema de divulgación de noticias falsas, y todo esto. Bueno, Ucrania es como que en la primera guerra, yo te diría, importante, estratégica de este siglo XXI, que fue alrededor de entre 2004 y 2008, tuvo una experiencia de este tipo, y eso nunca se detuvo, en el sentido de que, por eso te decía yo que me parece que ahí estuvo, es como un territorio que siempre estuvo en guerra, donde fue un teatro donde por supuesto tuvo un movimiento permanente, ataques cibernéticos permanentes por parte de Rusia, como lo hace en un montón de otros países. Yo lo que creo es que a partir de este momento lo que se puede esperar, por supuesto, es algún tipo de concertación. Estamos viendo en este momento como el secretario de Estado americano prácticamente ha hecho un viaje de emergencia hacia esa zona, y lo que no, yo creo que no podemos esperar más que, por supuesto, que Rusia y Putin con su audacia esté tratando, por supuesto, de consolidar posiciones territoriales acá donde, como te decía yo, no puede haber ningún tipo de resultado o de negociación que involucre alguna suerte de retroceso por parte de Rusia. Yo creo que de ninguna manera se pueden esperar acciones bélicas a gran escala. Como te decía yo, lo hemos charlado bastante el año pasado, yo creo que
prácticamente el mundo ha clausurado después de los ataques del 45, todos estos ataques nucleares, ha prácticamente clausurado la época de las grandes guerras. No se pueden esperar más que justamente guerras de alcance limitado, de baja intensidad, y donde más bien se hace uso y aprovechamiento de la tecnología, donde el derramamiento de sangre es más bien marginal. Bueno, esa guerra en realidad está, yo te diría que es transcurso, y no se limita a Ucrania en particular. Estamos viendo en un montón de países como todo este tema que tiene que ver con viralización de información falsa, ataques a centros de datos, hackeo de información de oficinas públicas. Bueno, acá pasó el otro día con acceso a los archivos del Senado argentino. O sea, eso no se va a detener. O sea, el mundo como que está en guerra en ese plano hace tiempo, pero yo creo que de ninguna manera podemos esperar de que esto transcurra más allá de lo que es, por supuesto, un despliegue clásico de tropas, pero me parece que el mundo ya prácticamente ha clausurado cualquier opción o cualquier variante digamos, de guerra que involucre derramamiento de sangre, cohetería, misiles y cosas de ese tipo, como la hemos visto en otra época. Yo creo que se usan más bien como herramienta, por supuesto, de disuasión, de amedrentamiento, de consolidación de posiciones en un determinado lugar. Me parece que lo que Rusia seguramente, lo que va a quedar como resultado de esto, es que Putin y Rusia van a explicitar de que no resignan su proyecto imperial, y menos la consolidación y el fortalecimiento de su cordón umbilical con Europa, que por supuesto es Ucrania. Así que yo creo que ahí, en ese sentido, seguramente Rusia negociará algún tipo va a haber algún tipo de negociación donde haya algún tipo digamos, de relajamiento de posiciones encontradas, pero yo creo que no se puede esperar de ninguna manera un escenario de enfrentamiento de nada de ese tipo. Pero, a ver, digo, un tema, Milagros, importante que no tocamos, es el tema que esto en cualquier caso, va a tener un impacto importante que nos va a tocar a nosotros de cerca. Esto parece que está transcurriendo lejos, pero tiene que ver con los mercados agropecuarios. Ucrania y toda esa región es uno de los grandes productores de grano a nivel internacional, a la par de Argentina. Entonces, ya un impacto directo que podemos esperar, que por supuesto sería en principio muy positivo sobre Argentina y sobre América Latina, sería el tema de un aumento del precio de los granos en los mercados de granos internacionales. No nos debería llamar la atención de que tengamos en las próximas semanas, en la medida que continúe todo el tema de esta escalada que hay en el aumento de la tensión y todo esto, que tenga algún impacto, que produzcan aumentos en los precios de algunos granos. Yo te diría del orden quizás del 5, del 10% y más, con lo cual aparentemente es como que Argentina en este aspecto está arrancando el año con una noticia que sería muy positiva. El hecho, y no es la primera vez, Argentina ha tenido otros casos donde las guerras en particular lo han beneficiado mucho. No se puede esperar, por supuesto, nada de eso, como ocurrió en otros momentos, que por supuesto, como te decía yo, acarreaban derramamiento de sangre, destrucción y cosas de ese tipo. Esos escenarios de guerra están totalmente clausurados, pero más allá de eso, el hecho de que esto, y eso sí yo creo que se puede esperar, que esta tensión continúe, el tema del asedio con el despliegue de tanques, tropas y todo esto, y que tenga toda esta tensión alrededor, bueno, esto va a tener un impacto en los mercados agropecuarios, que en principio Argentina en una de esas le terminan dando un plus de 2, 3, 4 mil millones más en su balanza comercial, lo cual sería, por supuesto, un dato positivo en el arranque del año. Daniel, impecable, como siempre, tu análisis internacional. Seguramente en el próximo diálogo estaremos hablando acerca del FMI. Agradezco, como siempre, este tiempo exquisito que tenemos para analizar la agenda internacional. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, Milagro. Les mando un fuerte abrazo, un gusto. Igualmente. Lo escuchábamos entonces a Daniel Montoya, analista internacional,